Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de Presas Canarios, Irema Curto, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, vamos a ver, después de darle muchas vueltas, ayer y hoy, sobre todo esta mañana, me he decidido hacer un nuevo vídeo. Ayer por la mañana, después de atender a todos los perros, a todos los caballos, darles de comer, limpiarlos, pues mi nuera, mi nieto, mi hijo Manuel y yo nos fuimos a hacer varias gestiones. Una de ellas, la primera, nos acercamos a una estación de servicio, una gasolinera, aquí en el Barranco de las Lajas, muy cerca de donde nosotros vivimos, para ver si lograba que me vendieran 4 bidones de combustible de 200 litros, pero vacíos, para convertirlos en comedero para los caballos que tenemos sueltos arriba en los cercados, al aire libre. Bueno, vamos a ver, han quedado en llamarme. Luego, a continuación, seguimos y fuimos al molino de gofio de Agua García para comprar gofio de maíz, como se dice en Canarias, millo, que es como se dice en Galicia y en Portugal. Saludé al molinero, que es muy buen amigo mío, compré 2 kilos de gofio y luego seguimos al Mercadona a comprar un par de cosas, leche de cabra, y luego nos fuimos a la distribuidora y librería almacén de Lemus, de librería Lemus. Y allí pues le hice yo unas preguntas al señor que atiende. La pregunta fue la siguiente: ¿a qué teléfono tenía yo que llamar para cuando necesito yo algún libro? Llamar por teléfono, y si lo tienen pues voy a buscarlo, y si no lo tienen me lo piden y luego me comunican que ya lo tienen, entonces voy a buscarlo. Bien. Y entregamos los carteles del libro, que en el momento de distribuir los libros, que ya están distribuyéndolos, ¿no?, en las librerías llevan un cartel y lo ponen en la cristalera, dentro de la librería, ¿no?, para que la gente vea que el libro ya está disponible. Entonces yo le pregunté al señor que está allí encargado, pues que cuándo estaría. Dice, no, ya. Y todavía no hemos podido entregarlo a todas las librerías con las que trabajamos en todo el archipiélago, pero cualquier persona que esté interesada en el libro, El perro de presa canario, su verdadero origen, pues que se dirijan a nosotros. O sea, que cualquier persona de las Islas Canarias puede llamar Librería Lemus, Tenerife, que está en San Cristóbal de la Laguna. Allí les atenderán muy amablemente y allí lo podrán comprar. Y si es de fuera, que ellos nos dijeron que también los mandan fuera, para la península, no para el extranjero, que en fin, que ya está el libro en las librerías, ya están. Y si alguna librería no lo tiene, pues pueden dirigirse a Lemus. Y de allí, pues tomé la decisión, que no estaba proyectado, no estaba en el proyecto del día, pero le dije a mi hijo Manuel, le digo, mira, vámonos al museo, que hace muchos años que no he estado en el museo arqueológico, y menos en el nuevo museo, que ya lleva unos años funcionando. Entonces, raudos nos fuimos a Santa Cruz y fuimos al museo. El museo que yo conocía era en los tiempos que estaba don Luis Diego Guzcoy, que yo lo he mencionado en vídeos míos anteriores, en el libro del 91 y el de ahora, porque yo tuve una buena relación y me sirvió mucho a la hora de fotografiar los cráneos de los perros de los aborígenes canarios. Y entonces pues yo había estado en el anterior museo, era mucho más pequeño, estaba muy bien. Había incluso libros de distintos autores
sobre arqueología de Canarias, sobre historia de Canarias, y allí se podían comprar sobre la marcha. Bueno, pues ahora el Museo Arqueológico, desde hace ya unos cuantos años para acá, pues es un edificio enorme, desde mi punto de vista, con mucho atractivo. Eso era un hospital general. Y bueno, pues luego ya se dejó utilizar porque está la residencia hospitalaria y está el hospital clínico. Entonces ya eso no estaba funcionando como hospital, pero lo convirtieron en museo. Es grande, con un patio central extraordinario, con árboles, con plantas. Me encantó lo que son ya como instalación el Museo Arqueológico. Empezamos a ver, haciendo todo un recorrido, había extranjeros, había nacionales, sobre todo extranjeros, no muchos, pero había. El precio que se paga, me parece que los viernes y no sé qué otro día no se paga nada, es entrada libre. Nosotros fuimos ayer y era día de pago. Total, no sé si costó por persona. Yo como jubilado, no sé si me hicieron un descuento, lo pagó mi hijo Manuel, o si no pagué, no lo sé. Entonces mi nieto tampoco, entonces me imagino que le cobraron los dos y quizá a mí me hicieron un pequeño descuento, me parece que eran 2 euros por persona. Bueno, pues empezamos a ver y en resumen, decepción. Para un edificio tan extraordinario, para ser un sitio tan pequeño como Santa Cruz, que esto no es Londres o es Madrid o es París, pero para ser un museo arqueológico en Tenerife es un edificio extraordinario, muy bien, muy bien. Y el público que atiende allí, sobre todo en la entrada, pues muy amables, muy correctos, muy serviciales. Y yo pregunté qué había sido aquel, porque yo no me acordaba. Y cuando me dijo, no, esto era el Hospital General, digo, sí, es verdad. Entonces yo hice memoria y efectivamente yo conocía eso cuando era un hospital, de cuando yo llegué a Canarias en el 68 y posteriormente. Entonces yo les mencioné a Rafael González Antón, que fue presidente del Museo Arqueológico hasta que se jubiló, que ya hace unos cuantos años, y ahora hay un nuevo, desde que se jubiló Rafael González Antón, pues hay uno nuevo que me parece, se llama Conrado, me pareció oír, ¿no? Bueno, no sé los apellidos. Entonces fuimos mirando por las distintas salas y bueno, llegamos a donde están los restos de los aborígenes. Allí hay momias, hay, en fin, lo relacionado con huesos, ¿no? Y luego mi máximo interés, por supuesto, que era ver los aborígenes, que yo ya conocía, si no esas momias, otras, pero hay poco material. Yo pienso que ese museo está desaprovechado o poco aprovechado, y eso es la responsabilidad, y yo me imagino que la responsabilidad es del director actual del Museo Arqueológico. He estado leyendo en un libro, que ahora hablaremos de él, que lo tengo aquí, tengo 2 libros, que nos referiremos a ellos, relacionados con los aborígenes de las Islas Canarias. Está poco aprovechado, me parece a mí. Allí no se pueden comprar libros no sé por qué razón, no había libros. Había algunos libros, pero que no tenían ni interés para mí, desde mi punto de vista, como aficionado a la historia de las Islas Canarias y a la arqueología y todo lo que se está investigando, porque se sigue investigando y se seguirá investigando durante muchos años, porque es un tema muy, muy complejo, no solamente de Tenerife, sino de todas las islas, ¿no? Y ahí están, en la pelea, los arqueólogos, y bueno, y unos tienen unas opiniones y otros otras, con arreglo a sus criterios, con arreglo a sus conocimientos,
y hay enfrentamientos entre unos y otros. Yo ya tenía noticias de eso porque lo sigo bastante. Y bueno, y algunos no se llevan entre sí. Se han llevado, han sido amigos, ya no lo son, como iremos viendo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a los restos caninos, que es por lo que más interés tenía, a ver si habían algo más. Pues bueno, los 2 o 3 cráneos caninos que yo fotografié hace muchos años en el Museo Arqueológico anterior, cuando lo dirigía don Luis Diego Guzcoy, no están allí. En cambio, hay 2 cráneos pequeñitos de perros aborígenes, que es lo que ya yo he tocado tantísimas veces, ¿no? Basándome en los textos, en todas las referencias de libros como Alonso de Espinosa, Núñez de la Peña y el mismo Luis Diego Guzcoy, que me atendió a mí en más de una ocasión cuando yo iba a ver allí las novedades que pudiera haber, ¿no? Que incluso estuve midiendo con don Luis allí los cráneos, a ver qué longitudes tenían, y eran cráneos pequeños. Pero estos incluso me han parecido más pequeños, de perros adultos, pero más pequeños todavía, lo que son los cráneos, ¿no? Claro, lo que yo le decía a Elena y a Manuel, a Elena mi nuera y a mi hijo Manuel, que esos no tienen ni siquiera 10 centímetros de largo, ¿no? Y entonces yo me refería a Núñez de la Peña, que dice que de un palmo en alto, imagínense ustedes un palmo del suelo, perros pequeñitos, como un chihuahua, ¿no? Pero la cabecita quizá un poquito más larguita que la de un chihuahua, porque el chihuahua tiene una cabecita respingona y pequeñita, ¿no? Eran perros pequeños. En todo momento se habla de perros pequeños. O sea, que de perros grandes nunca los hubo aquí. Hay en una parte, ¿no?, que se habla del rey Juba II, que se educó, como ya he dicho en algún vídeo, en la escuela, se educó en Roma, porque su padre fue vencido en el norte de África y entonces allí se impuso el Imperio Romano y al hijo pues se lo llevaron a Roma, claro, lógico y normal. No se llevaron al padre, sino que el padre ya entonces pasó a ser un súbdito, diríamos, ¿no?, del Imperio Romano. Un súbdito muy relevante, pero un súbdito a fin de cuentas, y para tener bien amarrado al rey de Mauritania, que era el rey de Mauritania, ¿no?, del norte ese de Mauritania, ¿no?, el rey Juba I, pues entonces hasta que no fue adulto, el segundo, pues no lo repusieron allí en Mauritania otra vez como rey. Y entonces allí hay una referencia que ya yo conozco, de que el rey Juba hijo de una expedición organizada habían venido a las Islas Canarias. No se habla en ningún momento si en esas fechas, a caballo entre finales del siglo, a caballo entre la nueva era y la antigua era, o sea, de Jesucristo, ¿no?, de la época de Jesucristo. Bueno, pues poco antes, poco después de la era cristiana. Entonces, dice que si le llevaron por unas referencias que hay anteriores, por supuesto, de Plinio el Viejo, Plinio el Joven, no me acuerdo ahora, que le llevaron 2 perros de Gran Canaria de Ingentis magnitudinis, o sea, perros grandes, ¿no? Bueno, pues todo eso, como ya se ha podido ver en textos, ¿no?, que no había perros grandes allá, así que no se los pudieron llevar. ¿De dónde sacaron eso? Bueno, pues quizá alguna persona que en su tiempo hizo referencia a eso, que hablaba de oídos, ¿no?, como cuentan en la historia de las Islas Canarias, ¿no? O sea que los perritos esos se corresponden con aquellos perritos en las islas, que los había, que era Gran Canaria y Tenerife. Perros, dice en Le Canarien, en las crónicas de conquista, las primeras, como ya se ha relatado anteriormente, parecidos a lobos pero pequeños en una de las versiones, y en la otra versión, versión B, Bettencourt, y versión G, Gadifer, uno dice pequeños y los otros más pequeños.
pero que eran pequeños y eran de orejas erectas, de pelo corto, y bueno, pues estos perritos son, y eso se corresponde con lo que dice Alonso de Espinosa en su historia de la Virgen de Candelaria, y no hay más, perros pequeños. Entonces, hablando de los perros, del rey Juba, de los perros grandes o no grandes, allí se sigue hablando de la expedición organizada y que le llevaron unos perros y tal igual. Pero claro, todo eso pienso yo, que no se ha ido actualizando, ¿no? Y deberían actualizarlo, o sea, basándose en la realidad, ¿no? En cosas que se difundieron siglos atrás, muchos siglos atrás, y que la arqueología pues no ha demostrado en ningún momento que hubiera perros grandes. Lo que sí se ha demostrado, y ni los libros que he mencionado, ¿no? Pues eso tenían que ponerlo al día, pienso yo, ¿no? Y que hubiera ahí, lo mismo que hay muchos textos sobre distintos temas, sobre aves, sobre lagartos y tal igual, que hay bastantes lagartos del Hierro, que todavía existen, lagartos de Gran Canaria, el más grande que yo vi ayer allí es de Gran Canaria, de La Gomera, ¿no? En fin, y algunos de estos lagartos grandes que se conservan, restos o cráneos que se han encontrado, pues medio momificados, secos en cualquier sitio, ¿no? Bueno, pues deberían de actualizar eso, porque si no se llama engaño al público y no se le aclara los hechos reales del pasado. Y bueno, y entonces llegamos a un punto que yo tenía mucho interés. Observen este libro. La piedra zanata, publicado por el Cabildo de Tenerife. El museo depende del Cabildo de Tenerife. Quien tiene las riendas de lo que es el Cabildo, del museo, es el Cabildo. Y cualquier cosa las financia, me imagino yo, el Cabildo, ¿no? Entonces, allí nos encontramos pues con una copia de la piedra zanata, y aquí tengo yo este libro, y pone aquí como autores, pero el fundamental, el anterior director del Museo Arqueológico, don Rafael González Antón, que yo hace muchos años que no lo veo, pero lo conocí y lo traté en su casa, antes de ser el director del Museo Arqueológico, que era don Luis Díaz Cuzcoy. Bien, entonces dicen Rafael González Antón, Rodrigo de Balbín Bergman, Primitiva Bueno Ramírez, Carmen del Arco Aguilar, lo cual quiere decir que son coautores de este libro. Y aquí está la piedra zanata, la tan traída y llevada y discutida si es verdadera o no es verdadera, o es una falsificación de una supuesta piedra, o es una falsa piedra que no tiene nada que ver con los aborígenes. Y bueno, como dice aquí, este libro lo compré yo, aquí está la fecha de compra, comprado en La Laguna, en librería Tenifer, La Laguna. Bien, comprado el 1 del 8 del 22. Lo leí, hay partes, pocas, pero partes subrayadas. ¿Y de qué va este libro? Bueno, pues va fundamentalmente de la piedra zanata. Y esta piedra zanata cuenta aquí que un señor, en un momento determinado, entregó la piedra zanata a las personas que escriben el libro, o a una de las personas, en fin, aquí viene, y pidió que no apareciera su nombre. Y entonces, nada, les dieron que este señor, por lo visto, encontró la piedra,
en una parte de la alta de aquí de Tenerife, de la zona volcánica. Bueno, entonces hubo sus más y sus menos, muchos más y muchos menos, con respecto a la veracidad de esta piedra como resto arqueológico de tiempo de los aborígenes. Uno de los defensores, el defensor principal, que sí que era auténtica después de averiguaciones, investigaciones, después de reuniones en España, en Canarias, o sea, en la península, parece, en Francia, en Tenerife. Aquí se mencionan a muchas personas colaboradoras de este libro. Bueno, pues, en resumen, el litigio sigue. Ya ahora no se habla de la piedra zanata. Se llegó incluso a fundar una bodega aquí en la parte de Icó, de La Guancha, por ahí arriba, una bodega de vinos, y se llama Zanata, el vino Zanata. Eso estuvo, bueno, en auge, lo de la piedra zanata, y eso había sido un gran descubrimiento, esta piedra, con esos dibujos, esas letras, esos llamémosle grafismos, ¿no? Y bueno, ahí hubo un enfrentamiento entre dos personas que fueron muy amigas, arqueólogos competentes. Desde mi punto de vista, uno más competente que el otro. No voy a decir cuál. Puedo estar o no estar en lo cierto. Entonces, esos dos arqueólogos que incluso escribieron juntos algún libro, y aquí tengo uno que me resultó, yo lo compré en el 28 del 12 del 90, 1990, comprado en la librería Lemus. En el 90, en el 91 fue cuando se distribuyó mi libro, se imprimió mi libro y se distribuyó, que iba de perros. Lo que ya ustedes saben. Tema que estas personas no conocían. Porque a mí me llamó por teléfono, que ya lo he mencionado en un vídeo, don Antonio Tejera Gaspar. Aquí viene Rafael González Antón y Antonio Tejera Gaspar. ¿Lo ven? Eran amigos y este libro lo escribieron entre los dos. Bueno, pues Colegio Universitario, Ediciones Istmo. Este libro es muy interesante. Y yo no soy arqueólogo, soy lector. Yo leo cosas sobre arqueología, escucho conferencias hoy en día en Internet, en YouTube, hay muchas conferencias de estos dos arqueólogos, sobre todo de Antonio Tejera Gaspar, que yo lo he seguido bastante, y de otros hombres, mujeres, unos me parecen como más expertos en el tema, algunos de ellos muy ideologizados, muy, ¿cómo le diría yo? Como si hubiesen sido en su momento miembros de Solidaridad Canaria, que era un partido político indigenista, guachista, independentista. Esa es la impresión mía, a lo mejor no estoy en lo cierto. Y entonces, pues, estos dos señores, cuando apareció la piedra zanata, bueno, aquí, ya lo dice aquí, los aborígenes canarios, y el libro está muy bien escrito. Luego salieron con algunas correcciones, otra edición, o más de una edición, no lo sé, me consta, pero yo tengo esta edición y se ve que están muy puestos en el tema de los aborígenes canarios, ¿no? Por ejemplo, aquí queda claro en este libro, que ya lo he mencionado en algún vídeo,
que los aborígenes canarios no eran ni rubios, ni grandes, ni nada. Aquí vienen las medidas estándar que se han obtenido por las momias, por los huesos largos, pues, y por las momias en sí, porque allí las hay, ¿no?, que se pueden ver, y eran, bueno, pues de 1,50 las mujeres, 1,40 y pico, 1,50 y poco. Me parece que hay una momia de 1,60 y algo de un hombre, que para aquella época era muy alto. Luego la longevidad, que eso se toca aquí en el libro este, La Piedra Zanata. La longevidad era pues muy corta, muy corta. La mayor parte de hombres y mujeres no llegaban a los 30 años. A los 50, pues probablemente muy pocos. La vida, como pasaba también en el continente europeo y otros países, ¿no? Se vivían muy pocos años, muchas enfermedades, ¿no? La alimentación no era la que conocemos en nuestros días o la que llevamos en nuestros días en los países más o menos avanzados, y no tan avanzados, porque por ejemplo en África hay del África negra, hay pueblos, tribus, que todavía son realmente tribus, ¿no?, que tienen una altura, pero claro, se alimentan de la caza y se alimentan también de una agricultura, son muy grandes, ¿no?, en tamaño. Aquí la población era pequeña, y en este libro de los aborígenes canarios se demuestra, y aquí por mediciones, y aquí en el libro este de la Piedra Zanata, pues lo mismo, ahí se dan los porcentajes, las alturas, la longevidad y tal y igual, ¿no? Pero el libro, lo que justifica el libro, lo más importante del libro, está relacionado con la Piedra Zanata. Entonces, Antonio Tejera Gaspar y Rafael González Antón no estaban de acuerdo. Rafael González Antón, defensor de la veracidad, de la autenticidad de la piedra como de origen aborigen, y que incluso ahí hay unas letras que probablemente pertenecían a los fenicios, ¿no?, y que ha sido incluso descifrada, al parecer. Y aquí hay una defensa también de que si antes se pensaba que no, luego parece ser que sí. Defiende aquí en este del libro La Piedra Zanata que sí, que aquí hubo una influencia fenicia importante, comercial y todo, y que había, bueno, eso habrá que verse. Todavía la cosa no está tan clara. Y entonces aquí don Antonio Tejera Gaspar no estaba de acuerdo con la veracidad de la piedra, ¿no? O sea, que no era cierto que esa piedra sea de origen aborigen, sino que ha sido, ¿cómo diría yo?, una piedra falsa que alguien la presentó como aborigen, que la encontraron arriba, pero no la encontraron los arqueólogos, sino que un señor, que luego aparece el nombre y el apellido, este señor que no quería que apareciera su nombre. Bueno, pues luego al parecer sí, ya conocemos el nombre que aparece aquí, ¿no? El nombre y el apellido de este señor, o los apellidos de este señor. Bien. Y ahí estuvieron tira y afloja, básicamente Tejera Gaspar, don Antonio Tejera Gaspar y Rafael González Antón, y desembocó en la enemistad entre uno y el otro. Don Antonio Tejera Gaspar sigue en sus 13, que es una piedra falsa. Me parece que sigue con esa tesis, que es una piedra falsa, y Antonio Tejera Gaspar y Rafael González Antón escribió este libro, y todo lo que aquí se escribe en el fondo es que habla de otras cosas, pero todo está relacionado con la Piedra Zanata. Es
como para que pase a la historia como que es una piedra auténtica, ¿no? Con esas inscripciones. Bueno, pues esta piedra, una copia, está en el Museo Arqueológico de Santa Cruz. ¿Qué opino yo? Pues yo, ¿qué puedo opinar? Perdón. Me inclino a pensar, no de ahora, no es después de haber estado ayer allí, que yo no había visto la piedra, ni la copia. Y yo seguí un poco los dimes y diretes en su momento, cuando eso estaba pues en plena discusión entre unos y otros, periodistas, arqueólogos, historiadores de Canarias y no Canarias. Bueno, pero en estas fechas, hace 2 años, compré yo el libro, 2 años y pico, y lo leí con mucho interés, detenidamente, mi opinión, no como especialista ni como nada, pero a mí me da la impresión, y estoy en mi pleno derecho, de pensar eso y de exponerlo, que esta piedra es falsa, con los argumentos que se esgrimieron en su momento y se siguen esgrimiendo, no se crean ustedes que la cosa quedó allá, por parte de don Antonio Tejera Gaspar y otros que apoyan esa tesis de que es falsa. Pues me inclino ya a pensar, perdón que me limpio el polvo de las gafas, porque esto de las gafas la verdad es que es un problema. Y como yo no me esté limpiando siempre el polvo de las gafas porque estoy con los animales, con los caballos, con tal, y basta que cepille un caballo para que esté limpito y ya el polvillo me viene a las gafas. Entonces, bueno, pues decepcionado totalmente con respecto al museo. Me parece a mí que ya que a la entrada tendría que haber libros de los más significativos de la historia de Canarias, desde los textos primeros, como Le Canarien, Abreu Galindo, Alonso de Espinosa, dirán, no, hombre, para eso están las librerías. Sí, Torriani, incluso Viera y Clavijo, pues no perdería nada el Cabildo ni el Museo Arqueológico, todo lo contrario, porque allí llegan extranjeros y esos extranjeros, pues a lo mejor extranjeros no solamente ingleses o alemanes o franceses, sino de habla hispana, de habla española, hispanoamericanos, o extranjeros que hablan español, y si tuvieran libros allí, pues para poder comprarlos y leerlos, que hay personas que van es porque les interesa el tema, ¿no? La historia de Canarias y la arqueología de los prehispánicos, de las Islas Canarias, y todo eso pues tiene muchísimo interés. Si allí hubiera... Yo iba con la idea a ver si hay algún libro que a mí me interesa, que no tengo, porque tengo muchos sobre Canarias, de todo tipo, pero a ver si había algún libro, y no. Libro que a mí me pudiera interesar no había. Entonces yo lo que le decía a mi hijo Manuel y a mi nuera Elena, bueno, pues habrá que seguir yendo a Lemus, que si no estoy equivocado es donde hay una sección importante sobre temas canarios. Allí están las letritas, ¿no?, sobre Canarias, lo mismo que tienen novela, ensayo, filosofía y tal, igual. La librería Lemus es, desde mi punto de vista, la más completa. Me acabo de enterar ayer de que había 3 librerías Lemus. Una librería papelería en la calle Heraclio Sánchez, sigue funcionando. Está la antigua librería en la calle Heraclio Sánchez, al final, pegadito a la universidad. Está muy surtida de libros, muy surtida. Y encima, en la avenida Trinidad, pues no hay, sino había, hasta hace poco, una librería técnica de Lemus, pero que allí había libros de muchos tipos, una buena librería para lo que es Tenerife, muy buena librería. O sea que entre la papelería y librería en Heraclio Sánchez, la librería propiamente dicha, pegadito a la universidad, y estas, pues imagínense ustedes, el Lemus, Lemus. Bueno, y ellos siguen siendo distribuidores de cualquier tipo de libro, y ellos, si no tienen el libro que usted anda buscando, procurarán conseguirlo, y a los pocos días lo tienen allí. Bueno, pues
ahora hay que seguir yendo pues, a Lemus forzosamente, pues porque allí en el museo, y la persona que no sepa, no conozca, ni haya estado en la laguna, ni conozca la librería Lemus, pues se tiene que ir con las ganas, yo qué sé. O pedirlo, pues yo qué sé, a Lemus, a Agapea, pero Lemus es la que tiene mayor número de ejemplares de diversos autores relacionados con Canarias, con la historia, con la arqueología, con todo. Bueno, pues decepción porque un edificio tan extraordinario, con tantos espacios, por aquello han puesto cositas como para rellenar algo, ¿no? Y muchas de las salas y eso, pues no hay prácticamente nada. Yo digo que yo leí o escuché en YouTube alguna crítica al respecto, que me acordé yo ayer hablando con mi hijo Manuel, pues sí, tienen razón y yo estoy de acuerdo en que ese museo podría estar los temas canarios mucho más representados, aparte de una librería importante allí para las personas que quieran comprar sobre temas canarios, sobre todo arqueología y algo de historia, ¿no? Bueno, pues nada, nos salimos de allí y yo con la matraquilla, si hacía un vídeo o no, y como va de perros también, pues bueno, allí están aquellos cráneos pequeñitos y aquellas momias y aquellas calaveras y aquellos huesos, aquellos fémures, en fin, y un montón de insectos y de cosas que están ocupando, pero que realmente eso no es lo importante. Aves, pero lo más importante, o sea, en las secciones pues no vi yo, yo pienso que el presidente o el director del Museo Arqueológico, ya que tiene, eso depende del Cabildo y hay medios económicos, pues eso tendrían que mejorarlo mucho, porque redundaría en beneficio de Canarias y de fuera de Canarias. Así que nada más con respecto a lo de... Y bueno, luego salimos de allí y nos vinimos para casa, para el centro, y reemprendimos la actividad aquí, porque aquí hay que estar por las mañanas y por las tardes, atendiendo a los perros y soltando perros y encerrando perros. Y hice también un vídeo que saldrá previo a este, que me parece que tiene su interés. Y nada más, hoy no va de perros de presa canario, pero sí que está totalmente relacionado con los perros de presa canarios, con los perros de los aborígenes, y con los perros de ganado, porque claro, yo hice un vídeo antes de ayer que luego lo tiré a la basura, donde yo hablaba, voy a extenderme un poquito más, yo hablaba que si yo no me hubiese sumergido en el estudio de los temas canarios desde hace muchos años, pues me hubiese sido prácticamente imposible, no difícil, sino imposible, o sea, hacer vídeos, escribir sobre los perros canarios si no hubiese investigado en los textos, ¿no?, de los acuerdos, los cabildos, cuando yo iba al Departamento de Estudios Canarios en la universidad, aquí, no hace muchos años de eso, ¿no? Pues de todo eso me fui yo impregnando de algo que los arqueólogos y los historiadores no conocían ni conocen. Eso que yo toco ahí, que enlaza con los perros de presa canario, con las funciones que cumple y todo eso, no. Por eso, don Antonio Tejera y Gaspar, que ya lo he referido en algún vídeo, me llamó por teléfono para preguntarme sobre los perros. Yo me imagino que él se enteró pues por los artículos que yo publicaba en el periódico Día, no lo sé, porque no hemos llegado, después de la conversación que tuvimos por teléfono, que me dijo, mire, si usted quiere puede venir aquí a la universidad o yo voy a su finca y tal y cual. Y yo le dije, mire, yo estoy muy ocupado porque no tengo empleados y yo tengo que estar aquí. Si a usted le viene bien, pues puede venir
y hablamos sobre ese tema. De todas maneras, yo aproveché para hablarle de todo lo que había publicado sobre el perro de ganado majorero, sobre los perros de presa, sobre los perros de los aborígenes, y toda una larga conversación por teléfono, y ya nunca me llamó, nunca vino, y yo no tengo noticias, por lo que llevo leído, de don Antonio Tejera Gaspar, porque él me dijo que estaban preparando un libro y que quería que, en fin, que yo le asesorara, ¿no? Que le aportara algo, ¿no? Con respecto a los perros de las Islas Canarias, ¿no? Bueno, luego ellos sacaron este libro que me parece que fue posterior, ¿no? Este libro de los aborígenes canarios, pues a ver en qué fecha fue. Esto fue del 90. Pues sí, el libro se publicó en el 91, pues me parece que fue sobre esas fechas, un poco antes, quizá, no lo sé. Y aquí no hay referencias, en el libro este de los aborígenes canarios, referencias como yo lo he estudiado y lo he venido desarrollando ya en aquel entonces, ¿no? Y luego pues sacó una historia de Colón en las Islas Canarias, una biografía de Cristóbal Colón en Canarias, pero realmente allí lo único que hay al final es una especie de un perrito de tipo perro de ganado majorero, pero o sea, que si don Antonio Tejera Gaspar hubiese tenido conocimientos, ¿no?, o hubiese recurrido a mí, pues yo le hubiese podido aportar, o si se hubiese ido a Fuerteventura con una persona que conociera, él podía haber documentado ese libro y haberse referido a los perros que se llevaron para América, que él se refiere a ello. Bueno, ahí el libro queda, en el libro sobre Cristóbal Colón en Canarias, pues queda muy pobre, podía haberse hecho muchísimo mejor. Y yo le hubiese planteado que de lo que se llevaba allá, de Canarias, cuidado, era de lo que aquí se criaba, que había venido de España, pero eso no se menciona. Sí mencionan, porque no les toca más remedio, a los arqueólogos, a los historiadores, de lo que se llevaba de Canarias. Lo que no se aclara es que la población que iba de Canarias, la mayor parte de la población que iba de aquí, no eran aborígenes. Había aborígenes, o sea, no solamente aborígenes, no. Eran hijos y nietos y conquistadores que habían estado aquí y luego iban a América. Y eso había que haberlo dejado bien claro, porque claro, aquí con eso ¿cómo se llama?, de la leyenda negra, que todavía persiste, lo mismo que en América española, pues la Hispanoamérica, pues no se mencionaba todo eso. Bueno, pues los perros que se llevaban allí, de aquí, no eran de los aborígenes. Ni los perros de presa o tipo presa, ni los perros de ganado, que no se les menciona, los que se llevan allí. Allí, por ejemplo, Antón Canario, con su perro negro, si no recuerdo mal, Antón Canario, ¿no? O sea, ya un hombre bautizado que iba con las huestes del adelantado, o sea, de los conquistadores de América. Bien, pues con su perro negro, y ese perro negro que era un perro de los aborígenes, no señor, ese señor que era aborigen de Gran Canaria, ya bautizado, Antón, pues llevaba un perro negro que era de los conquistadores de Canarias, de lo que aquí se introdujo. Y los caballos que se llevan allí eran los primeros de la península ibérica del sur, de Andalucía, y luego se fueron llevando más caballos. Y claro, aquí se criaban ya caballos, porque aquí, desde que se van conquistando, ya en 1404 se traen caballos y otros animales. Y luego todos esos caballos y todos esos animales, que hay 8 vídeos sobre ese respecto, pues eran traídos de España. Y la población que se establece aquí eran españoles y portugueses, básicamente españoles, pero también muchos portugueses. Y que cumplían con distintas funciones, agricultura especialmente, ¿no? Y artesanos, muchos artesanos, y todo lo que se trae aquí venía de allá. Luego, una vez que se conquista las islas, América, pues se van trayendo todo lo que había, los pimientos, los tomates, los aguacates, en fin, los higos picos, ¿no?, las tuneras, y un larguísimo etcétera que viene de allá y viene a Canarias, y de Canarias va para allá. ¿Vale? Y la caña de azúcar que se lleva allá vino vía Madeira desde África, vino aquí.
Y aquí se plantó y aquí se montaron los ingenios. Luego ya empezó la competencia de Hispanoamérica, porque se llevó de aquí la caña, y entonces ya era una competencia y aquí pues al final acabaron cerrando los ingenios. Y la viña que se planta aquí viene de allá, de España. Como he dicho en un vídeo ahora mismo reciente, que ya lo había planteado en otro momento, pues la primera viña que se plantó en la Isla del Hierro fue un irlandés católico, la plantó allí. Bien. Entonces, claro, sobre este tema no se habla. Hay que uno reflexionar sobre ese particular. Cualquier persona que lea los textos de estas personas, entre ellos Antonio Tejera Gaspar, pues llega a la conclusión de que eran canarios. No, eran canarios lo mismo que, bueno, eran canarios españoles. Españoles canarios, como yo soy un español canario. Y mis hijos son, y mis nietos, que ya los hay. Pues eso era lo que iba a América. Iban aborígenes y muchos cruzados con aborígenes, con los españoles y con los portugueses. Pero en la primera época los portugueses no eran mayoría. Luego es cuando llegaron muchos portugueses, poco a poco. Porque había ya unos tratados y en tiempo de Felipe II, Portugal y España eran un mismo país. Luego volvieron a separarse, pero que todo esto era... Todo lo que se hacía en la península ibérica se trajo aquí. Y cuando se hace el repartimiento de tierras, que los tengo yo aquí, los textos originales, que los compré hace muchos años, los libros, como los acuerdos de los cabildos de Fuerteventura de Lanzarote, todos esos libros los compré yo, que lo fui descubriendo yo en el Departamento de Estudios Canarios de la universidad, ¿no? Y luego todos los libros que pude comprar, que se habían publicado, los compré y los tengo aquí. Entonces, claro, todo eso era español, que se fue gestando aquí. Todos los perros que se trajeron aquí, los conejos, las perdices, todo eso que yo he venido planteando desde hace muchos vídeos y atrás, ¿no? Bueno, todo eso era traído por los conquistadores que se establecieron aquí. Y los primeros caballos, y los segundos, y los terceros que se traían aquí, las vacas y las ovejas de allá, de lana, no la peligüey, como se le llama de hace unos cuantos años para acá, que los trajo Rodolfo a Sicilia, bueno, pues que los trajo de Venezuela, porque este señor Palmero, que estuvo emigrado en Venezuela, como ya he dicho en algún vídeo. Bueno, pues todo eso ya era canario, pero ¿era aborigen? No. La población que se estableció aquí, que muchos se fueron mestizando desde las primeras fechas, hay mucha documentación al respecto, y los aborígenes que fueron quedando, porque hubo muchos murieron de epidemias, de la tuberculosis y de la viruela, y como pasó en América, ¿no? Y de un montón de enfermedades que no eran inmunes, entonces llegaban los de fuera y enfermaban, y se morían muchos. Entonces la población que quedó aquí, Lanzarote quedó muy poca población, porque ya cuando llegan a conquistar eran pocos. Luego los que se vendieron en la primera época como esclavos, ¿no? Para poder pagar a los prestamistas de allí, de Sevilla y de tal, que eran generalmente genoveses. Y lo que no se dice muchas veces que eran judíos prestamistas. Entonces, esto era España. La cultura. Todo ya era España. Y todo aquello ha llegado hasta nuestros días. Todas las personas que hay aquí, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, así, generaciones atrás, hasta los tiempos de la conquista, viene de eso, de España y de Portugal. Pero la mayor parte de lo que se está cultivando aquí, sembrando aquí, empezó siendo español, también luego portugués. Y en los repartimientos de tierra se puede ver cuando dice portugués. Cuando a los que se les reparte tierras son españoles del Reino de Castilla, no se dice castellano, se dice cuando es portugués, y cuando es aborigen de Gran Canaria se dice canario, como ya he dicho en algún vídeo, ¿no? Y también hay referencia a gomeros, que estuvieron en las huestes de los conquistadores de Tenerife,
y canarios que eran de Gran Canaria, como Fernando Gonarteme, los doramas, que luego se convierten en doramas, que en la familia de mi esposa primera, pues hay esa genealogía, la hay. Y guanches también los hay, como ya he dicho en alguno de los vídeos, ¿no? Entonces, claro, mientras no asumamos, mientras no aceptemos la población canaria, entre la que yo me considero uno más, y que conozco bien la historia de Canarias, o bastante bien, con arreglo a los textos que uno ha podido leer, que muchos datos no serán ciertos, que habría que revisarlos, ¿no? y ponerlos al día. Pero bueno, hay mucho de cierto en todos esos textos. Y se están descubriendo pues, nuevos documentos y cada vez se sabe más. Pero mucho de lo que hay escrito se ciñen a la realidad de aquí. Entonces, cuando se habla de los aborígenes, pues queda claro lo que eran los aborígenes. La edad de piedra, no conocían los metales, en fin, vivían pues con una precariedad como lo vemos ahora nosotros y como lo veían los conquistadores cuando iban llegando. Y se mestizaron enseguida con los aborígenes. Aquí no pasó como pasaba con los holandeses, los ingleses, los alemanes o los franceses cuando iban al norte de África o cuando iban a Norteamérica, lo que conocemos como por Américo, pues no se mestizaban con los indios de aquellos, ¿no? Los aborígenes de allí. Los españoles sí, y los españoles cuando llegaron aquí enseguida se empezaron a mestizar con los aborígenes, porque muchos eran jóvenes de armas, no tenían familia en la península y se enamoraban de aquí, se emparejaban y tenían hijos enseguida y no había prejuicios. Y al respecto hay mucha documentación. Desde que se bautizaban ya no se les podía esclavizar. Había que considerarlos como ciudadanos del Reino de Castilla. No había otra. Y estaban amparados por las mismas leyes. Incluso se les consideraba, porque como no pertenecían o habían pertenecido a ninguna religión, como era el monoteísmo judaico e islámico, pues se les consideraba como cristianos viejos, cosa que nunca se consideraba a un judío converso o falso converso. Esos nunca les consideraban como, porque muchos de ellos simulaban que eran cristianos, pero de puertas adentro no lo eran. Entonces nunca se les consideró como cristianos viejos, pero a los aborígenes siempre se les consideró como los mismos derechos, todo igual, y eran desde que se convertían y a medida que ya la primera, segunda generación eran tan creyentes como los cristianos viejos. Y ellos a mucha honra se consideraban cristianos viejos. Y tenían los mismos derechos, al margen de que hubiera más analfabetismo entre los aborígenes o hijos y nietos de aborígenes que entre la población venida de la península ibérica. Que también muchos eran analfabetos, cuidado. Pero ya empezó a formar un mismo pueblo, y entonces de ser 7 islas con tribus distintas en las mismas islas, pues pasó a ser todo del Reino de Castilla un solo pueblo. Y no había diferencias. Lo único que había eran que los cristianos católicos eran los que aquí tenían que dominar y dominaban. Musulmanes no, se tenían que convertir. Y judíos lo mismo, porque además fue en la época en la que se expulsó a los judíos de España los que no se quisieron convertir. Se podían llevar lo que quisieran, pero las tierras y todo eso y los bienes no se los podían llevar. Pero cosa que no, y no se les persiguió. Lo que se persiguió, la Inquisición, tanto en la península como aquí, primero en España, después en Portugal lo mismo, y luego en Canarias, se perseguía a los falsos conversos. Y luego, pero claro, esto no se dice. Lo saben los que estudian estos temas. Y los que no tienen animadversión
a lo español de lo que ellos descienden. La mayor parte de la población, y ahora se ha podido ver con los estudios genéticos basándose, según he visto yo en un vídeo de YouTube, y hace mención a los estudios genéticos de La Laguna, de San Cristóbal de la Laguna, de la universidad. Bueno, pues me parece que es de la universidad, ¿no? Pues el 72% de la población actual, en unas familias habrá más porcentaje o menos, pero la media es 72% ibéricos. Aborigen tiene muchísimo menos porcentaje, pero que está metido en las familias que hoy componen, que componemos, porque por parte de mi esposa está el aborigen, pero predomina el español. Mis hijos, por ejemplo, yo soy peninsular, aragonesa mi madre, con toda su parentela, y leonés mi padre, nacido y criado en Cataluña. Yo hasta los 21 años no salí de Cataluña. Yo era un catalán y sigo siendo un catalán porque me crié allí y tal, pero yo ya soy mucho más canario que catalán. De origen, catalán. Recuerdos de Cataluña, pero de padres que yo no había vivido en Castilla, yo no había vivido en Aragón, entonces era un catalán. Es como un señor que viene de Alemania, si hasta los 21 años ha nacido y se ha criado aquí, no será alemán. Ahora dirá, soy de origen alemán, de madre, de padre, o rusa. Yo he tenido aquí alumnos y alumnas montando a caballo, sobre todo mujeres, que son de origen alemán. Recuerdo una que era alemana, el padre ruso, porque ella era de Berlín, el padre ruso y la madre francesa. Pero era alemana. Y ella no hablaba ni francés ni ruso. Entonces a lo que voy es que la población de las Islas Canarias ya no son 7 islas con multitud de tribus y de tipos humanos y tal y cual, y enfrentadas unas tribus a las otras. No, Canarias pasa a ser mapa político de España. Población, lo mismo. Predominando lo mismo. Y todos los que descienden de portugueses, ya mestizados con los españoles, donde estamos los catalanes, los aragoneses, los andaluces, los extremeños, los gallegos, los portugueses. Bueno, todo eso forma parte del pueblo actual canario. Todos somos canarios. Nos diferenciamos de los peninsulares, y yo no porque soy de allá, pero ya mis hijos, mis nietos son de aquí. Yo tengo 7 nietos. Entonces, estas islas no son aquello. No podemos o no se puede vivir anclado en el pasado los aborígenes. No, estos señores han estudiado los aborígenes de hace 400, 500 años y más, pero que a esos aborígenes no se les puede considerar canarios. No se les podía considerar canarios, porque ellos no se consideraban canarios. No sabían ni siquiera dónde estaban. Los de Lanzarote y de Fuerteventura no sabían lo que eran los de Gran Canaria, lo que eran los de Tenerife. Luego hay defensores de que sí, que ellos navegaban que con los bofes de La Gomera, cerquita de Santiago el Teide, que llegaban, perdón, eso fue en los tiempos del Marqués de La Gomera. Anteriormente habría que ver. Y por circunstancias pues, de persecución de esos aborígenes que mataron al Marqués de La Gomera, al joven, ¿no? Entonces, claro, si nos observamos, tenemos que darnos cuenta que nuestro origen es de fuera con los que tengan algo, porque aquí hay familias donde no tienen aborigen. Pero muchos sí, pero un porcentaje bajo. ¿Y ese aborigen qué es? Pues lo que dicen los estudios genéticos, del noroeste de Marruecos hasta Egipto. Pues claro, no pueden decir, es de aquí, de Libia. Los de Gran Canaria son de Libia. Los de Tenerife y los guanches son, como dice un señor, que es partidario de decir, un señor español, no sé si es leonés, que lleva muchos años aquí, casado con una señora de aquí, no sé si es Reña, me parece que es Reña, que le he estado escuchando yo conferencias y charlas y tal, un hombre muy preparado, y este señor lo que dice es eso, guanches todos, porque está en Gran Canaria, está la Guancha, allí mismo en Gáldar. Yo estaba allí, yo viví 6 años en Gran Canaria, conozco todo aquello muy bien.
Y entonces, a la conclusión que llega este señor, que es un experto también en las lenguas aborígenes, al parecer, y tal, conoce muy bien la historia de Canarias, la arqueología de Canarias, porque claro, cuando se meten en un... aunque no sea su especialidad como arqueólogo, porque no es arqueólogo, pero sí que están muy al corriente de lo que ha estudiado y estudia la arqueología, la historia. Entonces dicen, no, todos hay que considerarlos como guanches, todos porque Guancha está aquí, aquí está en el norte la Guancha, en Gran Canaria la Guancha, en no sé dónde también. Bueno, pues entonces son los que han nacido aquí, con orígenes de aquí, pues descendientes de guanches. Pero claro, en aquella época, cuando se empiezan a conquistar las Islas Canarias, los de Lanzarote y de Fuerteventura, ¿qué relación tenían? Los de Gran Canaria con los de Tenerife, ¿qué relación? Los de La Gomera, los del Hierro. El otro día estaba escuchando yo a un señor judío, experto en temas judíos, y dice, los serreños no lo saben, pero una buena parte, dice, o la mayor parte de los serreños descienden de judíos. Y lo mismo cabe decir de los palmeros. Algunos son ahora independentistas, antiespañolistas, y resulta que son de origen judío portugués y a su vez español. Porque muchos de los que fueron a Portugal, que después vinieron aquí, y algunos de aquí a Londres y otros a Ámsterdam, pues procedían de Pinto y de otros puntos de la península ibérica. Porque en la península ibérica, un libro que tengo yo aquí, Los judíos españoles, pues hay que ver la cantidad de judíos que había en todos los puntos de España. Bueno, pues cuando la Inquisición, de todos esos vinieron, unos se fueron, como he dicho en algún vídeo, se fueron al norte de África, otros fueron a Tesalónica, otros se fueron a Turquía y otros se fueron a otros sitios, ¿no? Y otros se fueron a América cuando ya pudieron viajar. Parece ser que ya los primeros viajes ya fueron algunos allá, incluso entre la gente importante que estaba en los barcos y manejando el cotarro, ¿no? Bueno, pues... Pero es que aquí hay muchos descendientes de judíos que eran españoles. O sea, eran españoles, pero judíos sefardíes, lo que llamaban sefardíes. ¿Por qué sefardíes? Porque en la Biblia dice Sefarat. Sefarat era la península ibérica, 2000, 3000 años antes de Jesucristo. Por lo menos 1000 años antes. Bueno, Sefarat, sefardíes. Bien, pues entonces, cuando reflexionamos con un mínimo de conocimiento de lo que estoy planteando aquí, es que Canarias, lo mismo, pero más, mucho más que Hispanoamérica. Porque aquí en Hispanoamérica, como he dicho en algún vídeo, o sea que se diferencia mucho menos de lo español y lo portugués que los hispanoamericanos, porque Hispanoamérica, por ejemplo, Bolivia, Guatemala, México, hay poblaciones aborígenes. Lo que pasa que sus orígenes tampoco los tienen muy claros. Unos eran mexicas y los otros eran tribus muy diversas desde el norte hasta el sur. Y ahora que no se pongan ellos en contra de los españoles, como si ellos fueran todos de una misma tribu. No, allí eran unas tribus masacraban a otras. Por ejemplo, los aztecas o mexicas masacraban y los tenían allí, se los comían crudos, vamos, y cocinados. Y sobre eso hay mucha historia ahora, porque todo eso se había ocultado. Entonces, los canarios actuales, de orígenes de siglos pasados, no de los alemanes que han acabado de llegar, o de los ingleses, no. Estos canarios tienen muchísimo en común con los españoles, la lengua, o sea, la cultura, toda. Lo que pasa es que insulares, lo mismo que los baleáricos, Ibiza, Palma de Mallorca, Menorca, Formentera, bueno, pero todos son españoles, todos tenemos, ahora, que tenemos unos, o tienen algunos, algo de judío sefardí, o algo de árabe, muy poco, de marroquí, de la zona de bereber, de los berberiscos, muy poco. Aquí, la gente que se establecía aquí eran mayoritariamente descendientes de españoles de orígenes europeos e ibéricos. Como es mi caso. Entonces,
cuando uno lo ve así, cuando uno mira por la ventana como yo ahora y veo los eucaliptos, origen, Australia. Empiezo a ver los cupresos. ¿Cupresos dónde son? De Europa. Bien. ¿Dónde están todas las plantas, los frutales que plantamos, las flores y tal y cual? Todo eso viene fundamentalmente de España, o sea, de la península ibérica, y luego, ¿cuántos árboles? Nosotros mismos los tenemos aquí, aguacates, tuneras, yo tengo tuneras aquí, de las rojas, que llamamos rojas, ¿no? Eso viene de México. Entonces, cuando lo analizamos desde esta óptica, nos sentimos mejor, porque no nos convertimos ni en racistas, ni en negacionistas de nada, fuera godos o fuera no sé cuántos. No, nos reconocemos dentro de una misma humanidad, con una cultura muy semejante. Hablamos todos español, no hablamos francés, no hablamos inglés, lo aprendemos, los que lo hayan aprendido, por necesidad a la hora de comerciar, de viajar, de poderse comunicar. Y es muy interesante. Y ahora hay gente que se ha metido, hay mucha gente incluso de China, de Rusia, que estudia en español y muchos otros países. Claro, pero es que el español se habla en muchos países, todo Hispanoamérica. Y en Norteamérica, pues hay una población enorme de hispanoparlantes. Incluso estaba escuchando yo ayer un vídeo que dice que para dentro de 20 años la mayor parte de la población de Norteamérica, de la actual Norteamérica, serán hijos, nietos, bisnietos de hispanos. Hispanos estamos nosotros también. Los canarios también son hispanos, porque la cultura es la española. Un canario se va a Cuba, se va a México, se va a Colombia, se va a cualquier país, a Argentina, y no tiene ningún problema. Ningún problema. Dice, no, porque nosotros tenemos mucho parentesco con los cubanos, porque mi familia fue a Cuba y de allí, no sé cuál. Sí, claro, pero todo eso viene de los españoles. Más los negros africanos que llevaron como esclavos, que no los llevaron los españoles mayoritariamente, no. Los mayores traficantes de esclavos eran los negros. Y judíos, aquí tengo yo la trata de esclavos de Hugh Thomas, y ahí se puede comprobar, muy documentado, quiénes eran los mayores esclavistas, que le compraban los esclavos negros a los otros negros, que los vendían como negros, porque unas tribus africanas negras, que vencían a otras tribus negras, y entonces luego se los vendían como esclavos. Y eso se hacía en todos los países. Y todavía hoy se sigue traficando con esclavos. No hay más que ver en los países árabes, que de eso no se habla prácticamente nada, hacia los países del petróleo. Y los esclavos negros que tenían los moros. Todos los países del África blanca tenían todos los esclavos negros que podían. O sea que esa leyenda que parece ser que España fue la única que llevaba esclavos, no señor, eso es mentira. Y los primeros que liberaron a los esclavos fueron no los norteamericanos, que eso llegó, bueno, hasta el siglo XX. Que los mismos Luther King y todos esos que estuvieron luchando tanto porque no podían sentarse en los mismos bancos, no podían caminar en Sudáfrica, no podían caminar por la misma acera. Y eso que no lo hacían los españoles o los hispanos, no. Eso lo hacían los anglocabrones, como dicen algunos. Y dentro de esos estaban los franceses. No hay más que ver todavía cómo está las colonias francesas. ¿Y qué cultura han creado ahí? Han aportado. ¿Cuántas universidades? En el África negra, en el África blanca. ¿Cuántas universidades crearon y cuánta cultura y cuánto mestizaje los ingleses en la India, en Pakistán, donde quiera que ellos se establecieran? No, eran imperios que iban a chupar y a llevárselo, y a ellos los utilizaban para eso. Los españoles no. En Canarias no, porque Canarias se crearon hospitales, se mestizó la población y luego eso se hizo para allá y se enrolaban los aborígenes que quedaban, muchos de ellos, junto con las huestes castellanas, a conquistar América. Y allí guerreaban como uno más,
porque ellos no tenían conceptos de que nosotros somos diferentes. No, ellos veían tan diferente a un español o a un castellano como a un gomero, o a un gomero como porque eran pueblos distintos, hablaban lenguas distintas, hasta que se conquistan, se unifican todas las islas, entran las formas de vida españolas y luego portuguesas y hasta nuestros días. Entonces, en el libro de cuando se habla, por ejemplo, de Cristóbal Colón y tal, lo que se llevaba para allá, no se hace mención a todo esto. No se hace mención. Y no se reconocen estos arqueólogos. Don Antonio Tejera Gaspar. No es que yo lo esté juzgando de nada, simplemente que reflexione de dónde procedía. ¿De judíos conversos? ¿Descendiente de judíos conversos? Podría ser. ¿De origen portugués? Pues sí, y él lo sabe. Y hay unos rasgos que caracterizaban, que eran muy característicos de los judíos, de origen judío, aunque se venían mestizando. Pero hay unos rasgos que se tienen ahí. Y aquí cuánta gente es descendiente de portuguesa, que a veces aceptan muy bien, de buen grado, porque no habían sido los conquistadores. ¿Quién ha dicho eso? Aquí se comportaban igual los portugueses que los españoles o castellanos, cuando el repartimiento de tierras y todo eso, no, cada cual iba a ver qué terreno le tocaba para poder cultivar, porque venían de Portugal o de Extremadura, de Portugal, a buscarse la vida aquí, como después en América. Bien, y ahora no se reconoce, algunos se reconocen, sí, yo tenía por el apellido, por ejemplo, Curbelo, por un ejemplo, ¿no? Y hay muchos apellidos que son de origen portugués. Machado, aquí está la familia de los Machado, que a veces hacen encuentros de Machado, un pueblo de Portugal, con gente de aquí porque son del mismo pueblo, sí, pero ¿cuántas generaciones han pasado? ¿Qué tienen en común los Machado hoy en día con aquellos Machado? Y aquellos Machados católicos, hoy en día, porque probablemente esos Machado fueran judíos falso conversos, como los Pinto, y tantos apellidos que hay, ¿no? Carvajal, que no son hebreos esos apellidos, pero ellos adoptaban esos. Arias, Darias viene del portugués, de Arias, Darias, pues Darias y Arias eran apellidos que tenían los judíos conversos, o falso conversos, que se han conservado también en Ámsterdam, en Londres, y luego se han ido ramificando por todo el mundo. Montequi, el doctor Montequi, López Huerta, apellido compuesto, solo sé por él. Toledano, hay una cantaora o bailaora de flamenco que es toledano. Andaluza, pues le viene de ahí. Y todo es así, pero cuando se analizan estas realidades sin prejuicios, de una forma, o sea, en su conjunto, pues nos percatamos de que no cometemos más que errores de rechazo, no porque los godos, no porque los otros, porque los de más allá. Pero vamos a ver, culturalmente ustedes, ¿qué son? Cuando ustedes leen a Abreu Galindo, cuando ustedes leen, por ejemplo, que eso forma parte de la cultura de Canarias, cuando ustedes hablan de Viera y Clavijo, oh, canario, Viera y Clavijo era de origen judío, portugués, al parecer. Y no hay más que ver en el estudio genealógico que le hace, si no recuerdo mal, Sioranesco, léanlo, porque la mayor parte de la población canaria esto ni se lo ha planteado, no tiene ni idea. Bueno, pues para que vean de dónde venía este señor del Realejo, cuándo se establecen esos portugueses en el Realejo y después cómo se van mestizando. Y había mucha población de allá, pero con españoles, y luego ya no había diferencias. Se cruzaban españoles con portugueses o castellanos con portugueses, con aborígenes. Ningún problema. Y eso se fue gestando la nueva población después del repartimiento de tierras.
la parcelación de las tierras, los cultivos de las tierras, con unos avances. Imagínense ustedes a los aborígenes que vivían en la Edad de Piedra, una vez que se pacifica esto y ya se cristianizan y tal y cual, imagínense qué avances, qué adelanto cuando se incorporan a esa nueva sociedad, donde todos tenían los mismos derechos y todos tenían sus tierras, unos más, otros menos, e iban a la notaría. Yo he leído ahí textos, documentos, donde el aborigen, que eran a lo mejor analfabeto o analfabeta, y tenían los mismos derechos, y pedían ser enterradas en la iglesia o enterrados en la iglesia de tal, en la iglesia de cual, y eran aborígenes. Y eran católicos, pero católicos convencidos, no como ahora, que dicen que son católicos y son partidarios del aborto, no se casan. Católicos, esos eran católicos. ¿Pero por qué eran católicos? Porque la sociedad aquella y aquellas personas que habían conquistado aquí, que ellos se unieron a ellos, y sus perros, los perros que ya luego tenían en sus casas, en sus haciendas, en sus terruños, pues eran de allá. Como dice Viera y Clavijo, los perros más comunes aquí son los mastines, los perros de caza, los sabuesos y tal igual. Bueno, pues la población aborigen ya no era la población aborigen. Y se habían mestizado todo, ya eran canarios. Eran de Tenerife. El que era de la laguna era de Tenerife, de la laguna. El otro era pues de Aguere, que era aquí, en la laguna. Los otros eran, pues yo que sé, de Buenavista, y aquellos aborígenes de Buenavista, de que hoy en día la arqueología está estudiando, bueno, eso es pasado. La arqueología es una cosa, y la población actual, desde hace siglos, es otra cosa. Minoría de origen aborigen que se fue mestizando con lo que vino de fuera. No solamente españoles, pero básicamente españoles. Cuidado, que habría que ir un poco más atrás y decir, pues eso, extremeños, andaluces, de cualquier parte de Andalucía, vizcaínos, luego había genoveses, que eran minoría, pero había genoveses, y portugueses, pero todo eso ha formado parte, lo mismo que en América. América, ahora que hay un resurgir, diríamos, de la hispanidad, ¿no? Bueno, pues se reconocen que ellos son descendientes de... y que están de los descendientes de los aztecas y de los incas y todo eso, que se mestizaron con los españoles. Los Pizarro, Hernán Cortés, todos se fueron mestizando, fueron generando nuevas familias, y todos ya empezaron a hablar español, quitando algunas tribus que estaban más... que no eran tantos los españoles, pero enseguida vino el mestizaje, vino la cultura, vinieron los colegios, los hospitales, las universidades y hasta nuestros días. Entonces, esto me ha dado pie, lo de los aborígenes, de Antonio Tejera Gaspar, Rafael González Antón y la piedra zanata, que al parecer podría ser cierto que fuera falsa. Puede que sea falsa. Que lo afirmo, ¿yo quién soy para afirmarlo? Yo simplemente porque he leído a unos y a otros y seguí un poco esa controversia que hubo tan encarnizada, porque fue, y ahí perdieron la amistad don Antonio Tejera Gaspar y un amigo de Antonio Tejera Gaspar me decía por teléfono que habían quedado en venir, pero al final no vinieron nunca. Dice, no se te ocurre mencionar a Rafael González Antón. Y me explicó por qué razones, ¿no? Bueno, la vida tiene estas cosas. Pues nada, un cordial saludo, pongan un perro de presa canario en sus vidas de calidad y de selección y métanse ustedes en su cabeza de que los perros de los aborígenes eran pequeñitos y ahí están los restos, pequeñitos. Y esos perros que dijo un arqueólogo de La Palma, que los gatos y los perros fueron introducidos por los... Pues yo no he visto restos ahí, ni veo referencias todavía demostrables de que allí hubiera gatos y eso de la época de los aborígenes, que quizás sí, pero no lo sé. Ahora, si existen, ¿por qué no están en los museos arqueológicos? Digo yo, tendrían que estar ahí.
Y entonces cumplirían de una forma mucho más completa su función los museos arqueológicos. Tengo que ir también, que hace años que no lo visito, el de Gran Canaria, a ver qué novedades hay, a ver si estamos en la misma situación, ¿no? De que un gran edificio maravilloso, pero que después entra uno yo por allí y aquello, pues la verdad que está bastante desangelado. Pues nada, hasta el próximo vídeo.